Es un honor para nosotros tenerlos en piso nuevamente porque viene constantemente, porque es una persona que sabe bastante del sector inmobiliario. Se trata del arquitecto Víctor González. Vamos a estar hablando del mercado de la construcción, de algunas perspectivas para lo que va del año y cuál es la charla que se viene realizando con el gobierno, ¿no? Tratar de incentivar, de motivar, por supuesto, a un rubro que me parece más que importante. Antes que nada, don Víctor, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Bienvenido. un placer estar siempre aquí. Vecinos, somos vecinos. Yo estoy en el World Trade Center y usted está aquí a unos pasos. Así que siempre es un placer estar aquí. Y hablar de un tema que me parece bastante relevante, es uno de los motores del país, don Víctor. Totalmente, sin duda alguna. Más aún en este momento que hay una cierta desaceleración en la economía. Los manuales y la evidencia en todo el mundo es que cuando se pasa una situación como esta, que ahí se ralentiza la economía, uno apela a la construcción y particularmente a la construcción de la vivienda como una manera de reactivar rápidamente y sobre todo contener empleo. Yo creo que acá, en procesos como el que nos estamos pasando, es que la gente es lo importante, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, sector público y sector privado, para asegurar que la gente no pierda empleo, que le permita seguir sosteniendo la familia y generando dinámica en la economía. Por eso el tema inmobiliario y el tema de la construcción es tan importante en momentos como esto, como el que estamos pasando ahora. Don Víctor, ¿cuál es la situación actual de esto, ¿no? De las obras en construcción, del sector inmobiliario en general? Y si nos remontamos un poquito a abril del 2018 o también lo que fue diciembre del 2018, cómo despedíamos el año y actualmente cómo nos encontramos. ¿Da una sensación de desaceleración en este ámbito o no es tan así? No. En este ámbito nosotros no estamos viendo una desaceleración. Yo creo que más bien es también una manera de refugiarse cuando hay periodo de incertidumbre. En términos económicos, generalmente la gente también se refugia en inversiones de ladrillo, ¿verdad? Esto es habitual también. Y también, por otro lado, son desarrollos que llevan más tiempo, o sea, no es una compra y venta en el día, sino que un desarrollo inmobiliario, la construcción de un edificio, por ejemplo, estamos hablando de 18, 20 meses, entonces trasciende ciclos cortos, como espero que sea este ciclo que estamos pasando ahora, de una desaceleración, sobre todo en el tema de consumo y sobre todo en el tema de frontera, por la incidencia de la situación de la Argentina y el Brasil, que es donde más se nota. Pero en el tema inmobiliario yo diría que nosotros no hemos notado mucha variación. Sin todo lo contrario, yo creo que hay condiciones de hacer un gran empuje, un gran impulso a que crezca. Nosotros estamos todavía en un proceso inminente de desarrollo inmobiliario en Paraguay, ¿verdad? Si miramos Asunción, lo comparamos con cualquier otra ciudad, no digo lo capital de algún país de la región, sino ciudades intermedias. Estamos muy lejos todavía en términos de densidad, ¿verdad?, de poblacional. Asunción tiene 50 habitantes por hectárea. Cualquier ciudad intermedia de la Argentina o el Brasil, Rosario, Santa Fe, tiene 130 habitantes por manzana, por hectárea. O sea, es mucho lo que tenemos para crecer. Y además, Paraguay tiene una demanda insatisfecha en términos de vivienda acumulada de hace mucho tiempo, porque no hemos tenido programas ni públicos que atienda a resolver la demanda habitacional, ¿verdad? Recién en los últimos años había algún programa, sobre todo en el sector vulnerable, que la Senavitada ha estado llevando adelante. Y bueno, pero hay un gran margen, un gran espacio, un gran volumen de la población que hoy no tiene una respuesta, que es sobre todo las personas y las familias que tienen un ingreso medio. Y ese es el tema que hoy nos ocupa. Don Víctor, le cuento la sensación a nivel general, sí, al menos que se percibe. Usted me dirá que está más en el tema, que es un experto en la materia. Hay gente, hay familias jóvenes, de más o menos un rango de edad de 20 a 30 años, que están, la pareja, trabajando, se perciben buenos salarios y están en condiciones, o al menos están interesados en comprar, en adquirir viviendas, ya sea en el ámbito de algunos departamentos o casas finalmente, en Asunción, Gran Asunción, el departamento central incluso, pero las condiciones no están dadas para que efectivamente puedan asistir a un crédito en primer lugar que le permita efectivamente comprar algunas viviendas. Totalmente, correctísimo el punto. Esa es la clave. Y ahí hay es un desafío, pero al mismo tiempo una enorme oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de dinámica económica. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con el presidente de la República después
de estar insistiendo en este tema. Finalmente ayer, junto con el Ministerio de la Vivienda, como Cámara de Inmobiliaria y la Cámara de Loteadores, estuvimos reunidos ahí para tratar de ponernos de acuerdo en generar medidas que puedan incentivar esto, porque la demanda está, como vos bien decís. Sí, sí. Un país que tiene una población mayoritariamente joven, un país que ha estado creciendo 4,5% de promedio en los últimos 10 años, ha generado un segmento importante en ese segmento de ingresos medios. Cuando hablo de ingresos medios, estoy hablando de familias, ingresos familiares, Sí, sí. que estén entre 2, 3 salarios hasta 5 salarios mínimos, digamos, ¿verdad? Estamos hablando de salarios que rondan como ingreso familiar entre 4 o 5 millones de guaraníes hasta 10 o 12 millones de guaraníes, sumando el ingreso de papá, de mamá y del hijo. Ese segmento no ha tenido respuesta para que le permita acceder a la vivienda propia, ¿verdad? Y está ahí, y está acumulado, que cada sábado se casan miles de chicos. Yo siempre me pregunto, ¿dónde van a vivir el lunes, verdad? Siempre me pregunto eso, y creo que es hora de encontrar medidas que puedan resolver ese tema. Entonces lo que falta realmente es que esa familia hoy está pagando un alquiler, entonces no tiene condiciones de pagar el alquiler, digamos, de 2 millones de guaraníes o 2 millones y medio, y al mismo tiempo pagar una cuota. Entonces hay que encontrar, o menos aún, de ahorrar 50, 60, 70 mil dólares y comprarse un departamento. No tiene esa posibilidad. Por eso es que se generaron en todos los países del mundo y particularmente en nuestra región en estos últimos 10 años programas de incentivo de acceso a la vivienda de valores medios de lo que estamos hablando. Sí, sí. ¿Qué hace falta para eso? Hace falta generar las condiciones del acceso al crédito. Ese es el desafío. Esa es la barrera que tenemos que bajar hoy. Y de eso estuvimos hablando ayer. Y para esto es clave que el Banco de Fomento se convierta en una suerte de banco insignia que abra el mercado, que profundice el mercado, que genere volumen, y luego van a entrar los bancos del sector privado. Obvio, como banco de primer piso, el banco, la AFD, tiene que seguir cumpliendo su rol de fondear estos créditos, y el impacto en la economía es enorme, el impacto como país, porque no solamente vamos a permitir que la gente acceda a su vivienda, vamos a generar empleo, vamos a generar formalización de la economía. Mucha de la economía informal, que en Paraguay todos sabemos es del orden del 50%, está en ese segmento. ¿Quién es un cuentapropista, un profesional independiente que de repente hoy no es informal, pero a través del crédito se puede formalizar? Claro. Por ejemplo, alguien que tiene un puesto de comida en la esquina, a lo mejor gana una buena cantidad de dinero, pero se va al banco y no es sujeto de crédito. Totalmente. Porque no tiene cómo justificar. Y ya hay soluciones a esto. La región ha estado desarrollando, en el caso de Perú, Colombia y Chile, que vamos a conversar luego y te comento un poco. Sí, me son encantaría fórmulas hablar de... muy sencillas para generar la formalización y al mismo tiempo la posibilidad de acceder al crédito y la posibilidad de tener la vivienda propia. Ya. ¿Y de qué hablaron con el presidente de la República? Y hablamos de todo esto, le decíamos nosotros de la necesidad, y creo que él entiende, porque estando él como presidente del Congreso, fue que se promulgó de un trabajo ya de la Cámara, juntamente con el Ejecutivo entonces y el Legislativo, se promulgó la Ley 5638, que se elaboró en base a toda la experiencia de los demás países. Nosotros recorrimos todos los países, relevamos las mejores prácticas en esos países, en materia de incentivo al ingreso al acceso a la vivienda, y eso lo llevamos a una ley que se promulgó en el Congreso por unanimidad de todos los partidos, de todas las bancadas. Fue una muy buena experiencia cívica, digamos, de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, pero eso fue en junio del 2016 y quedó ahí, faltó reglamentar, pasaron 2 años, más de 2 años. Entonces lo que pedimos ayer fue, primero, la reglamentación de la ley. Esa ley permite justamente lo que hablamos, generar incentivos, facilitar el acceso a la vivienda para este segmento, facilitar el acceso al crédito y bajar todas las barreras que hoy hay respecto a esa posibilidad, ¿verdad? Y eso pasa por, primero, como decía antes, que el Banco de Fomento asuma un rol de fomento y sea el banco que genere, masifique el crédito y abra las condiciones. No, es un banco sin fines de lucro, entonces debe tener esa función, ese es de hecho su misión principal. Claro. Y hablamos entonces de la necesidad de reglamentar esa ley, que salga el decreto reglamentario y establezca las acciones que permitan eliminar todas las barreras, ¿verdad? Como decía, en primer lugar,
la facilidad de poder acceder al crédito de esta familia que tiene 2, 3 ingresos, salarios mínimos al mes y que pueda tener su vivienda propia con una cuota similar al alquiler que hoy está pagando a un plazo de por lo menos 20 años y a una tasa que sea razonable. Nosotros estamos planteando como promedio una tasa del 7,5%. Yo soy de lo que pienso, que un poco mirando también la experiencia de la región, que es mucho mejor reducir las tasas que implementar subsidios, es muy difícil de sostener. Yo creo que es mejor tener una tasa que sea accesible, que no castigue tanto las cuotas, que tener que apelar a un subsidio directo. Para el tema de subsidio, en Chile creo que claro, en Chile es así, en Colombia es así, en Perú es así. Para los subsidios directos hay una gran necesidad en el nivel de las familias vulnerables. Yo creo que tenemos que reservar todos los recursos del Estado para atender a la gente y ayudar a la gente que no puede luego, pero la gente que tiene un ingreso, tenemos que ayudarle mejorando su acceso al crédito y reduciendo la tasa y ampliando. Entre comillas, un subsidio. Sería una ayuda. Es una ayuda, pero es un subsidio, no es subsidio mucho más, no sé. Más elegante, más cómodo, más práctico. Sí, yo te diría más efectivo y más eficiente, eso es, más eficiente, porque promueve el ahorro, promueve la disciplina financiera, promueve un montón no facilita nada, sino todos tenemos que hacer un esfuerzo para acceder a lo que necesitamos y queremos. Don Víctor, antes de hablar del caso puntual de Chile y Perú, me gustaría que usted, que conoce bastante sobre la política que están aplicando y que me parece que resulta bastante bien, hacer un paralelismo. Me comentó sobre la función y el rol importante que debería tener y qué bueno sería que lo tenga efectivamente el BNF. Hay un caso bastante similar que tiene que ver con otra cosa, pero me parece que se puede también tener. Habían sacado una promoción de Mi Primer Auto 0 kilómetro. Fue un acuerdo entre los bancos privados, también el Banco Nacional de Fomento, también los consorcios acá en la parte automotriz. Sí. Y hubo una fila tremenda en todas las concesionarias de vehículos, de gente que efectivamente sí, se le dio la posibilidad de poder contar un vehículo 0 kilómetro. Y a más de uno siempre le gusta la idea de contar con un vehículo al alcance de sus posibilidades. Obviamente va a responder mensualmente si las condiciones están dadas. Me parece que algo similar también el tema de la vivienda, ¿no? Dar esas condiciones y la gente va a ir a formar fila. Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que debemos hacer con la vivienda. Yo cuando fui la última vez a Perú, vine con mucha ilusión de ver cómo familias que uno veía que tenía ingresos relativamente bajos, digamos, de 2, 3 salarios mínimos, estaba ahí anotándose para su vivienda propia. O sea, el Estado generó condiciones para que esa familia, con sus propios recursos, se haga de un bien fundamental. Son muy importantes los autos, pero es mucho más importante la vivienda propia. Tiene que ver con el ahorro nacional, tiene que ver con el ahorro propio, tiene que ver con el sentido de pertenencia con el de la familia, con la autoestima, tiene que ver con la calidad de vida. Hoy ese chico que se casó el sábado tiene que ir a vivir a 2 horas de Asunción, porque no hay ningún plan que pueda resolverle el problema de que pueda seguir viviendo en el barrio donde él nació, o en el lugar donde él trabaja, o en el lugar donde los chicos van al colegio. Por necesidad, por falta de una oferta, tiene que ir lejos. Y eso es malo. Es malo para él porque afecta su calidad de vida. Es malo para la ciudad porque tenemos estos problemas que tenemos en la ciudad de congestión. Este problema de movilidad en la ciudad no vamos a resolver ni con autopistas de 3 pisos, sino atacamos el problema estructural que es 1,5 millones en el caso de Asunción, ¿verdad? Hay 1,5 millones de personas que viven fuera de Asunción que todos los días entran y salen a la ciudad para trabajar o para estudiar. Eso tenemos que trasladarlo acá, tenemos que repoblar la ciudad, tenemos que redensificar la ciudad, tenemos que hacer que ese chico que vivía en Sajonia tiene que ir a vivir a Villa Elisa. En Sajonia está su familia, la mamá, el abuelo, la abuela. Tenemos que generar condiciones para que él pueda hacerse un departamento. Obviamente en una casa ya no va a poder, porque un terreno cuesta hoy más que lo que cuesta un departamento. Estamos hablando de unidades habitacionales que tienen que estar en el orden de entre 40.000 máximo y $80.000. Eso es lo que establece los incentivos. Son 4 categorías y yo creo que ahí entra una cantidad impresionante de nuestros jóvenes, de nuestros profesionales que se reciben y se casan, de nuestro cuenta propista. Fíjate que la categoría 1 es una categoría que son 260 salarios mínimos y que en la unidad serían $85.000. Esto está con una tasa del 9%
y significa una cuota mensual de 3.800.000. Para esto hay que tener un ingreso familiar, papá, mamá, hijo de 10 millones. La categoría 2, que son 200 salarios mínimos, que sería algo así como $70.000, tiene una tasa del 7,5 a 20 años, es una cuota del orden de 2.600.000. Para esto hay que tener un ingreso familiar de más o menos 4 salarios mínimos, cerca de 9 millones de guaraníes. La categoría 3 son 155 salarios mínimos, eso significa más o menos $55.000, con una tasa del 6,5 por 20 años, da una cuota de 1.900.000. Para eso hay que tener 3 salarios mínimos, más o menos. Familiar. Siempre aclaro que esto es una de las cosas que establece la ley, es que el ingreso se suman todos los ingresos de la casa, de papá, de mamá y de los hijos. Y la cuarta categoría, que son unidades que van hasta 100 salarios mínimos, que estamos hablando de hasta $35.000, con una tasa del 6,5% a 20 años, da una cuota de 1.400.000, y para eso hay que tener un ingreso de un poco más de 2 salarios mínimos. O sea, estamos con esto incorporando a todo ese enorme segmento. Disculpen, Sí, sí. es que los 4 goles ayer me dejó afónico. Ese es el gran desafío, y ahí está la oportunidad de desarrollo. Una oportunidad de desarrollo, como te decía antes, fíjate, imagínate un escenario que mañana empecemos 1.000 viviendas para este sector. En materia de empleo son 50.000 empleos de la noche a la mañana, porque esa es la ventaja que tiene la construcción. Yo hoy empiezo una casa y mañana estoy empleando a la gente, y mucha gente, y de manera muy abierta, distribuye mucho el ingreso. La gente que lleva la comida, el ladrillero, el olero, el que trae la arena, el obrero, o sea, es impresionante. Por eso los países apelan a esto para reactivar la economía, ¿verdad? Imagínate, como te decía, hagamos 1.000. Mejora la calidad de vida de la gente, va a poder vivir a media hora de su trabajo, a 20 minutos, mejora las condiciones para la ciudad. Este crecimiento amorfo de nuestra ciudad no es sostenible. Cada vez estamos más complicados en materia de servicios públicos porque nos hemos extendido de más. Y no hay manera de sostener esto. ¿El rol del municipio, don Víctor? Y tiene que regular. Yo creo que los municipios en Paraguay, nosotros tenemos una tarea pendiente que tiene que ver con el urbanismo, con la urbanización de nuestras ciudades. En Paraguay no tiene una política territorial, de planificación urbana como país, ¿verdad? Como lo tiene Brasil, o como lo tiene la Argentina, o como lo tiene Chile. O sea, las ciudades tienen que definir un ámbito de crecimiento que sea lo más compacto posible para que económicamente sea sostenible, y nadie puede salir de eso. O sea, nosotros no, acá uno puede construir donde quiere y eso no es sostenible. Una casa allá, otra casa allá, otra casa allá. No hay manera de llegar con servicio de calidad, con transporte de calidad, con seguridad de calidad, y esto es lo que nos tiene tan rezagado en materia de calidad de vida en Paraguay en términos de servicios públicos como la que tenemos, porque cuando uno va al Brasil, yo creo que mucha gente viaja afuera, y vas pasando por pequeñas ciudades y ves edificios, no es que son tontos, no, eso es parte de una planificación que nació desde Brasilia, en Brasil, y se planifican las ciudades, se establecen densidades, es decir, que es la cantidad de personas que debe haber por manzana, y en base a eso la ciudad va creciendo. Eso no lo hicimos nunca en Paraguay, y el resultado está a la vista. Pero se puede hacer. Claro que se puede hacer, y esta ley también, por eso se llama Ley de Incentivo al Ingreso de las Viviendas de Sectores Medios y Urbanismo. Incluye las dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta, disculpe don Víctor, del presidente? ¿Qué le dijo? No, nosotros salimos muy satisfechos porque de hecho él acompañó este proceso estando en el Congreso. Conoce, tiene todos los antecedentes y tuvo la absoluta disposición y está totalmente de acuerdo que esta es una posibilidad no solamente de darle a la gente una casa propia, sino también de generar empleo y de mejorar nuestras ciudades en los términos que acabamos de hablar recién, ¿verdad? Él tiene claro, y a partir de ahí se estableció ya una mesa de trabajo entre el Ministerio de Vivienda, la Agencia Financiera de Desarrollo, el Banco de Fomento, para todo, y el sector privado que somos nosotros en la Cámara Inmobiliaria y en la Cámara de Loteadores, para todos juntos encontrar medidas rápidas que permita la solución de este problema. Estamos en eso, salimos muy satisfechos de esa reunión y creo que ya estamos trabajando en implementar rápidamente acciones que permitan que la gente pueda acceder al crédito y finalmente pueda tener su vivienda propia. ¿Reglamentación? ¿Solo eso falta? Solo falta reglamentar la ley
5638 que se promulgó en junio del 2016. Luego hace falta darle al Banco de Fomento la misión de trabajar en hacer lo mismo que hizo con los autos, ¿verdad? Claro. Tercero, fondear a la AFD, y no es mucho, o sea, y la ventaja además en este tema de la vivienda es que, vamos a suponer en un escenario que hagamos 1000 viviendas, de promedio de $50.000, son $50 millones. $50 millones es muy poco, ¿verdad? Y eso se convierte en crédito, que después se retorna y se va convirtiendo en una espiral. Pero al mismo tiempo, paralelo a los 50 millones que se convierte en crédito para la gente, el que construye tiene que poner otros 50, o sea, se duplica la inversión. Por eso que es tan virtuoso el desarrollo de la vivienda y de la construcción para generar dinámica económica, porque produce este efecto, ¿verdad? Excelente, don Víctor. Le agradecemos muchísimo que haya venido, se haya tomado su tiempo en venir y que nos cuente en modo primicia prácticamente, en detalle lo que conversaron ayer con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y ojalá, sí, efectivamente esto se dé y pronto la reglamentación de esta ley y que se pueda tener un incentivo y que pueda también prender, porque eso va a ser un boom a nivel inmobiliario, a nivel construcción para todo nuestro país. Muchísimas gracias. Sin duda, muchísimas gracias por estar acá. Este es un tema que a mí me apasiona. Yo mismo para mí es un tema que me toca muy de fondo, porque yo soy parte de una familia numerosa que vinimos del interior y hasta que pudimos obtener nuestra primera vivienda estuvimos deambulando de casa en casa, de alquiler en alquiler. El día que tuvimos nuestra primera casa, entre todos, mi papá había fallecido muy temprano, pues había ido a la guerra. Para nosotros fue el día más glorioso de nuestras vidas, ¿verdad? El sentido de autoestima, de pertenencia, de ser alguien, una satisfacción. Y yo quisiera que otras familias pasen por lo mismo, lo puedan hacer. Así que es un tema que personalmente a mí me apasiona muchísimo. Y vamos a seguir charlando seguramente porque tenemos mucho para hablar y para poder compartir, ¿no? Poder socializar y que la gente pueda dimensionar también y ver cuáles son las diferentes alternativas que se ofrecen también en el mercado. Así que, don Víctor, coincidentemente amaneció bien por lo que pasó ayer, entonces, sí, para bien. Muchísimas gracias. Bien, ok, muchas gracias a ustedes también.